Lo que nos trae el día de hoy tiene que ver con algo que hemos estado trabajando, también igual a nivel nacional, y hace referencia a lo que son los modelos, o sea, los modelos de intervención en trabajo social. Esa fue la inquietud por parte de algunas de ustedes, y a través de Alondra, pues bueno, ella me lo hace saber para poder generar un espacio y poder platicar, poder conversar sobre lo que son los modelos en trabajo social, ¿no? Entonces, esa es la inquietud. La experiencia que yo tengo es que en la Escuela Nacional de Trabajo Social, en la UNAM, a partir de lo que son los años 70, finales de los 70 y todo lo que es los años 80, se crea un laboratorio. Y en este laboratorio lo empiezan a trabajar profesores, pero sobre todo lo que es el trabajo con los alumnos. Este laboratorio tenía la finalidad de trabajar hacia lo que es la intervención de trabajo social en las instituciones privadas. Y ahí, por primera vez, se empieza a discutir el tema de lo que son los modelos. Y elaboran lo que es un pequeño folletito, o sea, es un folletito como producto de lo que es este espacio, ¿no? Este espacio y lo que es este documento, por primera vez se habla o aborda el tema de lo que son los modelos, sin la profundidad de lo que hoy tenemos en trabajo social. Este laboratorio, que cabe destacar que hacen un análisis, ¿no? Sobre lo que es la construcción de modelos o quienes participan en lo que es la construcción de un modelo. Y ellos señalan que por un lado está lo que es el profesional en trabajo social, que tiene los conocimientos teóricos y metodológicos para poder construir lo que es un modelo. Pero también igual juega un papel importante lo que son las instituciones. O sea, las instituciones, porque son las que brindan lo que son los servicios, la que a través de lo que son los recursos buscan o dan respuesta a los problemas y las necesidades que tiene lo que es la población, ¿no? Entonces juega un papel importante no solamente la institución, sino también inclusive lo que es el usuario, o sea, la persona que tiene lo que es el problema. Entonces, cuando hablamos de un modelo tiene que ver con lo que es el problema. En el caso de trabajo social, nosotros, como todas las disciplinas sociales, humanas y naturales, todas las disciplinas, tenemos un objeto de estudio. Y ese objeto de estudio tiene que ver con, en el caso de trabajo social, con los problemas y las necesidades sociales que tienen los sujetos o que tienen la población, ya sea a nivel individual, grupal o comunitario. Entonces, esos problemas y esas necesidades, la población va a demandar a lo que son las instituciones que tienen los recursos para poder satisfacer lo que son esas necesidades, ¿no? Y a través de eso, alcanzar un cierto grado de bienestar, calidad de vida o desarrollo, ¿no? Desarrollo, para nosotros sería el desarrollo humano, que es el último de los conceptos que estamos trabajando a nivel mundial, ¿no? Lo que es el desarrollo humano por parte de Naciones Unidas. Y entonces, bueno, lo que estoy señalando ahorita con esta parte de lo que es el objeto de estudio, de ahí tenemos que partir para lo que es la construcción de un modelo. Eso significa que todos los sujetos sociales, a nivel individual, grupal o comunitario, van a manifestar lo que son sus necesidades. No solamente las necesidades básicas, ¿no? Cuando hablamos de necesidades básicas, tiene que ver con lo que es la alimentación, la salud, la educación, lo que es la vivienda, ¿no? Los servicios públicos y el Estado, o sea, el Estado como gobierno, el Estado como poder. El Estado tiene que dar a través de las instituciones públicas que tienen recursos el poder satisfacer lo que son esas necesidades básicas, ¿no? Pero por otro lado está el mercado. Y en el mercado la población también igual puede satisfacer, puede acceder para poder satisfacer lo que son sus necesidades básicas, ¿no? Pero también las necesidades que genera el propio mercado, ¿no? Porque el mercado también está generando nuevas necesidades.
¿sí? Y entonces el mercado también igual va a poder satisfacer no solamente las necesidades básicas, sino esas nuevas necesidades que se están creando a través de lo que es el mercado, ¿no? O sea, la necesidad de tener un automóvil para poderse trasladar de un punto A un punto Z, ¿no? Y entonces una necesidad, claro, ahí está el transporte público, pero también igual, pues bueno, uno como sujeto, ¿no? Como individuo de la sociedad, pues puede adquirir lo que es un automóvil para poder resolver lo que es el problema del transporte y ganarle al tiempo y ganarle también igual a la comodidad, ¿no? Bueno, entonces va a haber muchas necesidades generadas por el mercado. Pero bueno, al final de cuentas tiene que ver con problemas y necesidades. Ese es nuestro objeto de estudio como trabajadores sociales. O sea, los problemas y las necesidades que manifiesta o que tiene la población y que busca satisfacer a través de lo que son los recursos vía las instituciones, esos problemas y esas necesidades, ¿no? Entonces tenemos que partir de lo que es el objeto de estudio. Entonces todos los sujetos a nivel, les decía, a nivel individual, a nivel grupal y comunitario tienen necesidades. Entonces estamos hablando de las mujeres, tienen sus propias necesidades, ¿sí? En el caso de los hombres tenemos necesidades y tenemos problemáticas. En el caso de los niños hay problemas y necesidades. En el caso de los jóvenes tienen problemas y tienen necesidades. En el caso de los adultos mayores hay problemas y necesidades por resolver. En el caso de la población indígena, ¿no? No es lo mismo hablar de los tarahumaras, hablar de los huicholes, hablar de los mayas. Y entonces también igual va a haber necesidades y problemáticas que deben ser atendidas por lo que es la población, por lo que es el gobierno, por lo que es el Estado, a través de lo que son las instituciones. Y entonces, problemas y necesidades son muchos dentro de lo que es la sociedad, dentro de lo que es la realidad en esta sociedad mexicana. Hay muchos problemas y muchas necesidades. Y entonces, para eso, tenemos que estudiar lo que son los problemas y las necesidades. Y los vamos a estudiar o los queremos conocer a través de lo que es la investigación, para tener un conocimiento de lo que es el problema o lo que sería la necesidad. Y la investigación juega un papel importante, ¿no? A través de la metodología o a través de lo que son los enfoques cuali o cuantitativo para podernos acercar y tener un conocimiento de lo que es el problema o lo que es la necesidad, dependiendo del sujeto o de lo que es el actor social con el que estemos trabajando, ¿no? Entonces yo puedo trabajar, por ejemplo, el problema de la violencia hacia la mujer desde lo que es la perspectiva del género, ¿no? O lo que son los feminicidios que se están dando hoy en día, ¿no? Y que están enfocados hacia lo que son las mujeres, ¿no? Como una problemática de la sociedad, pero que repercute en lo que son las mujeres, ¿no? Pero también igual el hombre juega un papel importante en esta relación, ¿no? En esta relación que es crítica, ¿no? Y que necesitamos dar una respuesta y lo que es una solución, ¿no? Y entonces ahí tenemos que construir lo que es un modelo. Y entonces cuando hablamos de modelo, un modelo es una representación teórica, objetiva de una realidad que es concreta. Yo estoy dando una de las definiciones, pero hay muchas definiciones sobre lo que son los modelos, ¿vale? Entonces, una representación concreta y objetiva de lo que es la realidad, ¿no? Esto es una representación. Entonces, cuando hablamos de modelo, el modelo tiene que ver con el que conozcamos lo que es el problema. El problema que lo tenemos ahí y que se nos representa, ¿no? A través de lo que son nuestros sentidos, a través de lo que es la percepción, podemos captar lo que es el problema que estamos viviendo, ¿vale? Entonces, en la medida en que nos acerquemos a la población, vamos a tener un conocimiento mucho más profundo de lo que es el problema. En la medida en que vayamos a la comunidad, en la medida en que apliquemos lo que son nuestros instrumentos de investigación, la percepción del problema lo vamos a tener mucho más completa. Vamos a profundizar en lo que es el problema, no solamente a través de lo que es la apariencia, sino entrar a la esencia de lo que es el problema. Y en esa medida va a haber una representación
¿no? En nuestras cabezas de lo que es el problema. ¿Cómo vemos? Yo les decía hace un ratito de lo que es la pandemia que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y a nivel nacional estamos haciendo videos, les decía, de estas cápsulas informativas. Entonces, ¿cuál es la representación teórica, objetiva, de lo que es el problema de la pandemia, vista desde lo que es la disciplina en trabajo social? Entonces, a través de videos, ¿no? A nivel nacional, estamos haciendo una recuperación a través del video de cómo el trabajador social visualiza lo que es el problema de lo que es la pandemia. Y lo estamos haciendo no solamente en Guadalajara, lo estamos haciendo en lo que es en la Ciudad de México, en lo que es en Aguascalientes, o sea, en todos los estados de la República donde hay instituciones educativas de trabajo social. Y esos videos los estamos haciendo desde lo que es la investigación, cómo estamos viendo lo que es el problema. Pues el problema lo estamos representando a través de lo que es un discurso, pero también igual a través de lo que es el video, ¿no? Dependiendo de lo que son estas posibilidades. Pero bueno, entonces el problema lo tenemos que representar. Entonces es lo real, cómo se presenta lo que es el problema, ¿no? Y ese problema lo podemos esquematizar. Podemos hacer lo que son mapas conceptuales o mapas de proceso, o simplemente a través de lo que es un dibujo o a través de lo que es una fotografía, ¿no? Entonces visualizamos el problema de la pobreza, visualizamos el problema de la violencia, visualizamos X problema, ¿no? Y lo representamos a través de nuestras palabras, a través de nuestros discursos, a través de los libros. Esa es la parte como subjetiva y es la parte como teórica conceptual de cómo estamos visualizando lo que es el problema, ¿no? Bien. Pero una cosa es lo real, ¿no? Y otra cosa es ir más allá de lo real, ¿no? Ir hacia lo que es el futuro, al final de cuentas. Eso significa que si queremos terminar con el problema de los feminicidios y queremos terminar con el problema de lo que es la violencia que se ejerce por parte del hombre hacia las mujeres, necesitamos visualizar hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo visualizamos, ¿no?, las relaciones entre el hombre y lo que es la mujer hacia el futuro, sin ese elemento que tiene que ver con la violencia o lo que es el homicidio hacia lo que es la mujer, ¿no? Y entonces para ello tenemos que construir un modelo. Y entonces lo que visualizamos es menos maltrato o menos violencia hacia las mujeres. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Y ese cómo lo vamos a lograr tiene que ver con lo que es la intervención. Y entonces, no solamente es representar lo que es el problema, cómo lo visualizamos en este momento, ¿no? Sino cómo lo queremos hacia el futuro. Y eso cómo lo queremos hacia el futuro, pues tiene que ver con esa imagen objetiva, ¿no? De cómo visualizar el problema hacia el futuro. Cero problema hacia la mujer. O sea, más bien, cero problema hacia lo que es la violencia hacia la mujer. No queremos más mujeres que sean violentadas, ¿no? Pues para ello necesitamos aplicar una serie de estrategias, ¿no?, que nos permitan solucionar ese problema, ¿no?, y llegar hacia lo que es el futuro. Y entonces para ello la planeación juega un papel importante, o lo que es la programación social juega un papel importante. Y entonces los trabajadores sociales mínimamente nos dan, durante lo que es la licenciatura en trabajo social, nos dan entre 2 o 3 asignaturas que tengan que ver con plan, programa y proyecto. Y eso lo llevamos a lo que es a la práctica, lo enriquecemos con lo que es la práctica. Y entonces la práctica juega un papel importante, porque podemos aplicar no solamente elementos metodológicos de investigación, sino elementos metodológicos de planeación. Y entonces esta parte de lo que es la intervención a través de la planeación juega un papel importante, porque la planeación pues tiene que ver con el saber utilizar lo que son los recursos que tenemos y que son escasos para poder hacer una serie de actividades que me permitan generar lo que es un cambio. A lo que voy es que con toda actividad que realicemos o cualquier acción o programación o planeación o planificación me va a llevar a lo que es un cambio. Y entonces, ¿cómo cambiar la mentalidad del hombre para que sea menos violento?
pues tenemos que hacer actividades, ¿no? Cómo generar también igual un cambio en el comportamiento, ¿no? Del hombre, pero también igual de la mujer y de lo que son los otros. Y ahí las actividades y las acciones juegan un papel importante, ¿no? Pero toda acción y toda actividad requiere de recursos y los recursos juegan un papel importante, ¿no? Entonces, la planeación es un elemento que es importante para lo que son, en este caso, los modelos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de modelo, estamos hablando de elementos de investigación y de elementos de planeación. Entonces, no podemos ver el modelo solamente con el programa o el plan o el proyecto. No, el modelo le antecede lo que es la investigación. Entonces, mínimamente tenemos que hacer un estudio exploratorio, un estudio descriptivo, un estudio explicativo, un estudio correlacional. En el caso de trabajo social, bueno, nosotros le llamamos, a lo mejor hacemos un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico social, un diagnóstico clínico, ¿no? Un diagnóstico situacional, pero también hacemos lo que son los estudios exploratorios descriptivos y hacemos los estudios explicativos e inclusive los estudios correlacionales. Y entonces, esto juega un papel importante porque la investigación me permite conocer el problema. Entre mejor conozca el problema, las acciones van a ser mucho más efectivas para dar respuesta y solución al problema, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de lo que son los modelos. Entonces, modelo es la representación teórica, objetiva, de una realidad concreta. Fíjense, ahí tiene un elemento importante y tiene que ver con lo que es la epistemología, porque estoy hablando de una cuestión teórica, por lo tanto es subjetiva, pero también estoy hablando de una cuestión objetiva y por lo tanto tiene que ver con lo concreto, con lo que podamos tocar y palpar. Y eso es la realidad y esa es la problemática, ¿no? Pero la parte teórica juega un papel importante. Entonces, no puedo decir que no voy a utilizar teoría en lo que son los modelos. Un modelo tiene elementos. Para poder construir un modelo necesitamos de los elementos, necesitamos ver de qué trata lo que es el modelo. Entonces, un modelo se compone de varios elementos, ¿no? Uno de los elementos tiene que ver con lo que es la realidad. Para construir un modelo necesitamos partir de la realidad. Pero esa realidad necesitamos explicarla, necesitamos describirla. Al explicar y describir, ¿sí? Estamos utilizando lo que es la teoría. Entonces, el modelo es realidad, el modelo es teoría. El modelo es el sujeto que tiene el problema o los sujetos que tienen el problema, como puede ser la familia, como pueden ser los niños, como pueden ser los indígenas, porque las realidades son diversas y va a depender de dónde yo me encuentre como trabajador social para poder hacer lo que es el modelo, ¿no? Entonces, yo estoy trabajando con pueblos indígenas y quiero un poco describir, ¿no? O hacer un modelo sobre lo que es la participación de las mujeres en las comunidades indígenas mayas. Pues bueno, es porque yo me encuentro en un lugar, pues que tiene que ver con lo que es el propio interés de lo que es el investigador, ¿no? Entonces, si estoy en una institución de salud, pues voy a hacer lo que es un modelo con base a la problemática que yo pueda identificar en esa institución de salud, ¿no? Bueno, entonces la teoría juega un papel importante. Entonces, teoría, realidad, interrelaciones, ¿no? Ahí estoy hablando de sistemas. La sistematización juega un papel importante. Y entonces, el modelo ahí tiene elementos y los elementos se están interrelacionando. Entonces, también igual es otro elemento que se debe de incorporar, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, un mapa conceptual, el mapa conceptual tiene elementos. Cada cuadrito del mapa son los elementos, cada cuadrito. Y las flechitas que están de un cuadro a otro son las interrelaciones. Cuando hacemos, por ejemplo, lo que es un familiograma en trabajo social, entonces ahí también igual establecemos elementos y establecemos relaciones. Y esos elementos y esas interrelaciones pues juegan un papel importante porque son parte de lo que es un sistema. Entonces, cuando hablamos de sistema, hay una teoría que es la teoría general de sistemas.
Y entonces la teoría general de sistemas juega un papel importante. En el caso para nuestra disciplina, sí, porque hablamos de sistematización, y la sistematización es la recuperación de lo que es la experiencia para poderla traducir a lo que es la teoría. Y entonces nosotros estamos más metidos en el plano de lo que es la práctica como trabajadores sociales, a través de nuestros proyectos, a través de nuestros diagnósticos. Pero esa experiencia de nuestros diagnósticos y de nuestros proyectos que trabajamos con la población, tenemos que rescatarlos, ¿no? Para poderlos teorizar, para poderlos describir y poder explicar lo que estamos haciendo. Esto nos va a permitir que podamos, a través de lo que es esta estrategia de la sistematización, el poder recuperar lo que son los procesos teóricos, metodológicos de lo que estamos haciendo a través de lo que es la práctica, para poder enriquecer eso que estamos haciendo y que pueda servir no solamente para nosotros, sino para los otros, ¿no? Y estoy hablando de la importancia de construir lo que son modelos desde lo que es la propia disciplina en trabajo social, a través de lo que es su propia praxis, ¿no? Y entonces los modelos se van a enriquecer también igual a través de lo que es la sistematización, ¿no? Entonces ahí este elemento epistemológico que yo les decía juega un papel importante, porque la epistemología tiene que ver con la construcción del conocimiento. ¿Cómo estamos construyendo el conocimiento? Entonces, yo parto de lo que es una idea que puede estar en nuestras cabezas a través de la percepción del problema. Esa idea que yo tengo aquí en la cabeza, la tengo que llevar al plano de lo que es la realidad, a través de la práctica. Entonces, la idea es subjetiva, la idea es teórica, la idea es una cuestión abstracta, la idea es el pensamiento, pero no me puedo quedar con el pensamiento. Lo que es la idea, el pensamiento, el elemento teórico, lo tengo que llevar al plano de lo que es la práctica, lo tengo que llevar a la realidad para poder incidir en esa realidad, ¿no? Entonces, si yo tengo una idea para mejorar lo que es el problema que existe en la realidad, esa idea, pues no me debo de quedar con ella, sino la tengo que llevar al plano de lo que es la práctica, ¿no? Para poder incidir y poder cambiar un poco lo que es esa realidad, ¿no? Y entonces, pero no, ya cuando esté en lo que es la práctica, no tengo que quedarme en la práctica, no tengo que regresarme, tengo que abstraerme a un espacio y pensar eso que ya hice en lo que es esa realidad, ¿no? Tengo que pensar esa práctica de cómo lo hice, cuáles fueron los errores, cuáles fueron las fallas, para poder enriquecer nuevamente la idea que yo tenía al inicio, y en la medida en que yo enriquezca esa idea, la llevo nuevamente a lo que es a la práctica. Y entonces es un constante ir y venir entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo abstracto y lo concreto, entre la teoría y lo que es la práctica. Constantemente estamos ir y venir, ¿sale? En esa medida, en ese ir y venir, es una flechita, ¿no? Y esa flechita o ese camino tiene que ver con lo que es el método. Y tiene que ver no solamente con un método, sino los métodos que estamos utilizando para recorrer el camino, ¿no? Desde la teoría a lo que es la práctica. Eso se llama metodología. Y entonces la metodología juega un papel importante. Entonces, para construir el conocimiento necesitamos de metodología. Metodología con enfoque cualitativo o metodología con enfoque cualitativo, ¿no? Lo cuanti y lo cualitativo. O mixto, como hoy en día se le llama, ¿no? Que podemos utilizar ambos enfoques, ¿no? Con diferentes métodos, diferentes técnicas y diferentes instrumentos de investigación. ¿Hasta aquí no hay problema? ¿Preguntas? ¿No? Entonces continúo, ¿no? Para poder, Bueno, entonces, esta parte de la epistemología juega un papel importante y tiene que ver con lo que son los modelos. Y entonces, un modelo no es eterno. ¿Qué significa eso? Que la teoría no es eterna, el concepto no es eterno. El concepto, su definición y el concepto pueden desaparecer. Lo mismo lo que es la teoría. Entonces, la teoría, si no la llevamos a la práctica, porque la teoría se hace para eso, para poderla llevar a la práctica. Entonces, yo puedo hablar de perspectiva de género,
pero si no lo llevo a la práctica, de nada sirve lo que es la perspectiva de género, ¿no? Y entonces, el hombre puede hacer actividades en el espacio privado, que es el espacio de la mujer, que ha sido donde la mujer ha tenido más presencia, hasta hoy en día inclusivemente, ¿no? Entonces, el espacio público es dominado por el hombre, pero también en el espacio público puede estar lo que es la mujer. Hoy está la mujer en el espacio público y ha estado también igual a través de lo que es la historia, porque ha habido mujeres poetas, por ejemplo, ¿no? Hoy en día tenemos diputadas, tenemos senadoras, hasta la fecha no hemos tenido una presidenta de la República, pero tal vez dentro de algunos años vamos a tener una mujer que sea presidenta de la República Mexicana, ¿no? Entonces, es el espacio donde gobiernan los hombres. El espacio donde gobiernan las mujeres es la casa, es la familia. Ese es el espacio privado. En el espacio privado es la cocina. En esa cocina no puede entrar el hombre. En algunas familias, ¿no? Yo sí entro, por ejemplo, en mi casa, yo me voy y lavo los trastes. O sea, mi esposa o mi hija me pueden decir, no lo hagas, porque eso es solamente de las mujeres. Yo les diría no, porque también igual yo tengo 2 manos y puedo realizar lo que es esa actividad, ¿no? Y estoy entrando en el espacio de lo que es la mujer. Pero si voy a la casa de la suegra me va a decir, no lo hagas porque esta es mi cocina, ¿no? Fuera de aquí. Y es un espacio de ella, ¿no? Y tengo yo que aceptar, ¿no? Porque no es mi casa. ¿Sí me explico? Y entonces, en ese sentido, pues bueno, juega un papel importante lo que es la teoría. Entonces, de nada nos sirve la teoría si no lo llevamos a la práctica, ¿no? Entonces, los trabajadores sociales, pues jugamos ese papel con lo que es la población a través de la educación social. Y entonces nos estamos educando. Educamos y nos reeducamos también igual los trabajadores sociales. Porque también igual a través de la asesoría, a través de la capacitación, ¿no? Estamos dando ideas, esas ideas son conceptos. Esos conceptos estamos diciendo cómo mejorar lo que son las relaciones dentro de lo que es la familia, ¿no? Entonces, al final de cuentas estamos manejando conceptos y definiciones, ¿no? Entonces, pero yo les decía que lo que son los modelos cambian, como cambia lo que es la teoría y como cambian los conceptos, ¿no? Van cambiando, no son eternos. La ciencia va evolucionando y genera nuevos cambios, ¿vale? Eso es importante. Y eso lo hacemos a través de lo que es la investigación. Entonces, la investigación siempre tenemos que estar investigando, ¿no? Que vamos a investigar problemas y necesidades, no solamente económicas o no solamente que tengan que ver con antropología, sino también igual lo que tenga que ver con trabajo social. Pues trabajo social tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. Tenemos que cambiar la forma de ver las cosas, ¿sí? Eso tiene que ver con algo que se llama paradigma. Los paradigmas, ¿no? Tenemos que cambiarlos. Un paradigma es la forma de cómo yo veo el mundo, pero también igual un paradigma tiene que ver con la forma en cómo yo hago las cosas en el mundo, ¿vale? Entonces, ¿cómo estamos produciendo hoy en día? Pues utilizamos un paradigma de lo que es la producción, ¿no? Pues tenemos un sistema que es el sistema capitalista. Pues en el sistema capitalista, pues bueno, la producción es a través de que yo pueda vender lo que es mi mano de obra barata a otro que tenga lo que es el capital y que esté generando lo que es recursos al final de cuentas, ¿no? ¿Sí? Hoy en día estamos viviendo lo que es ¿cómo le llamarían? La tercera revolución industrial o lo que es la revolución tecnológica, la tercera revolución tecnológica. Y es la era de lo que es la microelectrónica. La microelectrónica es esto que estamos haciendo ahorita. O sea, yo no tengo que ir hasta Cuballes para estar con ustedes, sino lo estamos haciendo a través de lo que es este medio virtual. Y eso es una revolución microelectrónica. Es una revolución silenciosa, ¿sí? Entonces yo puedo agarrar el celular y de donde yo quiera, donde yo esté, con lo que es el celular, puedo tener comunicación con el público, al final de cuentas, ¿no? Entonces, pero esa es la microelectrónica, esa es la tercera revolución, y Fernando Mírez le diría,
la revolución silenciosa o la revolución que nadie soñó. Y es lo que estamos viviendo hoy en día nosotros. Entonces no necesitamos un salón de clases. Nuestro salón de clases es ahorita. Y estos medios hay que saberlos utilizar, ¿no? Entonces, los jóvenes pues, ya son muy expertos, porque los niños de hoy en día, a partir de lo que son los años 80, los 90, los niños ya nacieron con el celular en la mano. Y entonces los niños son muy ágiles, ¿no? O los jovencitos como ustedes son muy ágiles para el manejo de lo que son los celulares. Entonces, el celular son celulares inteligentes, ¿no? Y entonces los celulares inteligentes juegan un papel importante, ¿no? Entonces, lo que son los modelos, a lo que voy es que los modelos van cambiando. Un modelo es el celular. Este es un modelo, ¿no? Y este modelo, en mi caso de este celular, tiene un periodo de vida. Para crear este modelo, ¿no? Pues hubo investigación al final de cuentas, ¿no? Se hizo un diagnóstico y se hizo investigación, ¿sí? Y en esa medida, pues, se pudo construir lo que es este instrumento o este aparatito. Y entonces, en esa medida, lo que es este modelo tiene un periodo de vida de 2 años, en lo que yo termino de pagar lo que es el celular. Cuando yo termine de pagar el celular, el modelo ya va a tener deficiencias al final de cuentas, ¿no? Y entonces tiene que hacer nuevamente lo que es un estudio, un diagnóstico, para ver qué otras necesidades se requiere la población que utilice ese celular y poder construir un modelo nuevo, ¿no? Entonces, no sé si ustedes se acuerden, a lo mejor, bueno, no se acuerdan porque están jóvenes, pero antes se utilizaban los celulares y eran celulares muy gruesos, con una antenita, y se ponían en lo que es el costado, en el cinturón, ¿no? Pero eran celulares muy pesados, y hoy en día los celulares son menos pesados, ¿no? Lo que es la batería era muy grande. Hoy en día la batería, pues es diferente, ¿no? Y estamos utilizando inclusive nuevos tipos de energía para lo que es las baterías, ¿no? Y entonces, pues en todo lo que veamos alrededor de ustedes hay modelos, en todo. Todas las disciplinas elaboran modelos, todas las disciplinas. En química se elaboran modelos, en física se elaboran modelos, en matemáticas se elaboran modelos. Ahorita hay un modelo matemático para lo que es el problema de la pandemia en México, ¿no? Y tiene que ver con ese estudio a través de gráficos, al final de cuentas, ¿no? Y cómo estamos atendiendo los mexicanos el problema de la pandemia. Pero es el modelo propio que está utilizando el gobierno mexicano para poder atender lo que es el problema de la pandemia, ¿no? Pero todas las disciplinas utilizamos modelos. En enfermería utilizan modelos. En ciencias naturales, en física utilizan modelos. En matemáticas, yo les decía, utilizan modelos. Entonces, ¿cómo nos enseñaban antes para sumar? En mi caso me enseñaban de forma vertical. 1 más 2 es igual a 4. De repente, en los años 80 empezaron a enseñar de forma horizontal. 2 más 2 igual a 4. Y entonces a mí se me facilita más como me enseñaron a mí, ¿no? En forma vertical, pero son modelos para la enseñanza. Hoy en día también igual en lo que es en educación hay modelos, ¿no? En la UADY tenemos un modelo que tiene que ver con lo que es la tecnología, por ejemplo, ¿no? Pero tiene que ver con la enseñanza a través de lo que es que el estudiante vaya y investigue. Y uno como profesor se vuelve facilitador de lo que es el conocimiento. El profesor no es el único que sabe, no, entre todos construimos lo que es el conocimiento, ¿no? Entonces, pero es un modelo educativo. A lo mejor se generaliza, pero cada universidad tiene sus propias características, ¿no? Hoy en día en México estamos pasando, desde el punto de vista económico, estamos viviendo un cambio. Y ese cambio tiene que ver con la entrada del nuevo gobierno a nivel federal. Y el gobierno a nivel federal, en su Plan Nacional de Desarrollo, él dice, ¿no? Porque lo escribieron y lo están ejecutando, no queremos nada con eso que se llama neoliberalismo.
el neoliberalismo es un modelo económico. Y entonces el neoliberalismo cambia, en el caso de México, a nivel federal. Y les digo a nivel federal porque cada estado tiene su propio gobernador. Pero a nivel federal dice nada de neoliberalismo. Estamos en contra de lo que es el neoliberalismo. Hoy tenemos que hablar de estado de bienestar, no estado neoliberal. Entonces estamos cambiando, ¿no?, el chip, o estamos cambiando lo que es el modelo. Un modelo de estado neoliberal que antes de irse Peña Nieto aplicó alrededor de 13 reformas. Dentro de esas 13 reformas era una reforma hacia la educación, ¿no?, que cuando llegó López Obrador la echó abajo. ¿Sí me explico? Entonces tiene que ver esas 13 reformas desde el Banco Mundial a través de los recursos que nos prestaban en ese momento, ¿no?, desde lo que es desde hace 60 años o más, desde 60 años, estamos recibiendo lo que es financiamiento por lo que son los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. El gran problema es que si recibimos lo que es financiamiento de los organismos internacionales, están condicionando lo que es el futuro de lo que son los países. Y entonces el futuro, ese condicionamiento tiene que ver con lineamientos. Y esos lineamientos tienen que ver con, por ejemplo, en el caso de México, con lo que es la privatización de todo. Privaticemos todo. Seguridad social, privaticemos salud, privaticemos educación, privaticemos energía, etcétera, etcétera. Ese es el neoliberalismo. Pero hoy en día echaron marcha atrás y dijeron cero neoliberalismo, porque el neoliberalismo no ha generado lo que es desarrollo, sino más bien ha generado lo que es mucha pobreza. Y entonces, menos Estado, más mercado. Ese es el neoliberalismo. Ahora lo que se quiere es más Estado, menos mercado. Eso es lo que se quiere hoy en día, ¿no? Y entonces el gobierno a nivel federal está aplicando un modelo económico, ¿sí?, que se llama estado de bienestar. Y eso está enmarcado dentro de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. Y entonces los trabajadores sociales tenemos que revisar lo que es el Plan Nacional de Desarrollo para ver qué es lo que quiere lo que es el gobierno a nivel federal. Pero también estamos obligados a ver el Plan Estatal de Desarrollo. Tenemos 32 estados de la República. Y si voy a hacer lo que es un proyecto o un programa, estoy obligado a revisar lo que son estos documentos, ¿no? Bueno, a lo que voy es que los modelos cambian. Entonces, en México estamos viviendo un cambio de modelo, estamos viviendo un cambio de paradigma. A nivel mundial, pues también igual estamos viviendo lo que son estos modelos, ¿no?, estos paradigmas. Entonces, un paradigma es algo importante y un paradigma tiene que ver con lo que son los modelos. Entonces, muchos autores equiparan, ¿no?, lo que es el modelo con lo que es el paradigma. Entonces, el paradigma para mí es la percepción que yo tengo del mundo, cómo visualizo yo el mundo, ¿sale? No es lo mismo la percepción o cómo visualizaban el mundo los mayas antes de que llegaran los españoles, a la visualización que tenían los españoles del mundo. Son dos cosas diferentes, ¿no? Pero una cosa son los mayas, otra cosa son los mexicas o los aztecas, otra cosa son los huicholes, ¿no? ¿Cómo visualizan lo que son el mundo los pueblos indígenas, ¿no? Y entonces, el cómo visualizar es algo importante. Entonces, ¿cómo visualizamos la realidad? ¿Cómo visualizamos la pandemia? Desde la disciplina en trabajo social. Porque no solamente las enfermeras y los médicos forman parte de lo que es el equipo que está combatiendo lo que es la pandemia, sino también igual están los otros. Y de entre los otros están los trabajadores sociales, ¿no? Y hay trabajadoras sociales que han perdido la vida en esta lucha contra lo que es la pandemia. Pero poco se habla de trabajo social, ¿no? Y entonces trabajo social, pues tenemos que tener mayor identidad hacia lo que son hacia los otros, ¿no? Darnos a conocer que también estamos ahí, ¿no? Que jugamos un papel importante, que después de la pandemia viene lo que es
la recuperación no solamente económica, sino tiene que ver con la recuperación social. Y para ello tenemos que construir lo que son modelos, ¿no? Tenemos que investigar y tenemos que elaborar planes, programas o proyectos, o meternos dentro de lo que son los propios proyectos, dentro de las propias instituciones, y la labor o la función del trabajador social va a jugar un papel importante, ¿no? En este proceso de recuperación de este daño que estamos generando a través del encierro, porque hay daño en la familia, se desgasta la familia, también igual, ¿no? Pero también igual la familia se puede fortalecer, algunos nos podemos fortalecer, pero muchos dentro de las familias que tienen pocos recursos, pues tienen que salir a la calle al final de cuentas, ¿no? Entonces las relaciones son críticas, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Hay a lo mejor también igual un daño mental. Hay problemas puede haber problemas de obesidad también igual por estarse solamente en la casa, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas tenemos que estudiar todo esto para poder generar lo que son alternativas para después de lo que es esta pandemia, ¿no? El virus, como otros virus, están ahí y vamos a estar viviendo con ellos. Y entonces tenemos que entrar en este proceso de cuidarnos permanentemente, ¿no? Con lo que es la población, ¿no? Entonces la figura del trabajo social pues va a jugar un papel importante, ¿no? Si asumimos lo que es nuestra función, ¿no? Dentro de lo que es la sociedad y dentro de lo que son las instituciones. Entonces, esos serían los modelos. Entonces, modelo es paradigma. El paradigma tiene que ver con el cómo visualizo y el modelo tiene que ver el cómo estoy haciendo las cosas. Entonces, no puede haber un modelo sin lo que es el paradigma. No puede haber un modelo sin la teoría. No puede haber un modelo sin el problema. No puede haber un modelo sin lo que es la realidad, o sea, la problemática. No puede haber un modelo sin lo que es el sujeto o los sujetos, ¿no? No puede haber un modelo sin la metodología, porque también fue un papel importante, tanto para conocer como para intervenir en lo que es esa realidad. Entonces, el modelo es como lo más completo. Un modelo es más allá de lo que es el método, lo que es la metodología, ¿no? Entonces, tenemos que construir modelos en trabajo social, ¿no? Un modelo que me ayude a resolver lo que es el problema X que tiene ese sujeto social. Y ese modelo lo tenemos que estar cambiando, ¿no? Hoy en día en trabajo social todavía seguimos utilizando, por ejemplo, los modelos de intervención, ¿no? Elaborados por Ezequiel Anderé para poder atender la comunidad o el desarrollo comunitario. ¿Podemos cambiar el modelo? Sí. ¿Podemos mejorar lo que hace Ezequiel? Claro. Yo digo que sí, ¿no? O siempre, claro, Ezequiel Ezequiel es como siempre lo vamos a estar utilizando, ¿no? Porque es donde vamos a arrancar al final de cuentas, ¿no? Para construir cosas nuevas. Es utilizar lo viejo para construir cosas nuevas. No quiero decir que Ezequiel Anderé sea viejo. Bueno, si ya es una persona de la tercera edad y ha contribuido mucho a nuestra disciplina, pero también igual tenemos que construir nuevas formas de hacer las cosas. Y eso nos corresponde a ustedes. ¿Sí? Es un clásico lo que es Ezequiel Anderé, ¿no? Pero en lo que es en la disciplina en trabajo social, pues tenemos que mejorar lo que son nuestras formas de intervenir en comunidad, ¿no? De las formas de ese desarrollo comunitario que fue impulsado por Ezequiel Anderé y que tiene no un libro, sino tiene muchos libros. Pero esos libros nos van a servir pues para fundamentar eso que estamos haciendo. Pero yo les decía hace un rato de la sistematización. Entonces, esa recuperación de lo que estamos haciendo para mejorar nuestros procesos metodológicos de intervención, ¿no? Entonces, en esa medida estamos contribuyendo a crear lo que es un modelo. Claro, si sabemos hacer sistematización y si hay una previa investigación de lo que es el problema, ¿no? Entonces, el modelo que yo voy a construir me va a servir para un momento histórico concreto, para poder atender el problema de mañana, ¿no? Pero en la medida en que yo aplique lo que es ese modelo ya no me va a servir para el año siguiente, ¿no? Sino lo tengo que cambiar, lo tengo que mejorar, lo tengo que actualizar,
y es como hacer lo que es un celular, ¿no? Entonces, un celular tiene un periodo de vida. Nuestros modelos que hagamos desde trabajo social también tienen un periodo de vida. ¿Sale? Entonces, ahora, el modelo va a servir para trabajar ese problema, pero un modelo no podemos utilizarlo para otra circunstancia que es diferente, ¿no? No solamente desde el punto de vista de la población, sino desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de las costumbres que existen en esas localidades. Entonces, no es lo mismo trabajar con niños de la calle con este modelo a trabajar con niños de la calle de Yucatán con ese modelo, ¿no? Es diferente. Lo tenemos que mejorar, lo tenemos que actualizar, o lo tenemos que contextualizar en esa realidad que es concreta y que estamos impulsando, ¿no? Bien, preguntas. Sé que les voy a dejar muchas preguntas, o va a haber muchas cosas ahí que se queden todavía con cosas, ¿no? Pero tenemos libros, o sea, hay libros que pueden consultar. Métanse, por ejemplo, a lo que es nuestra página de Acanix, acanix.org, y ahí van a encontrar, no un libro, sino van a encontrar varios libros. Ahora lo que hemos hecho es que lo que son los libros, pues bueno, los tenemos que hacer a través de lo que son editoriales, y los sacamos en forma física, que son estos libros, que están en forma física. Como estos libros, hay otros libros que no solamente son míos, sino son de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social. Entonces, esos libros ustedes los pueden tener o los pueden bajar, porque los podemos bajar a través de internet. Solamente es meterse a la página acanix.org y ahí en la parte de abajo van buscando, en la parte de hasta abajo están todos los libros. Entonces tenemos un archivo o tenemos un espacio donde están todo lo que son nuestras publicaciones. Entonces lo pueden hacer y pueden revisar. Entonces van a encontrar lo que es el libro que se llama Modelos de Intervención en Trabajo Social, una propuesta metodológica para su construcción. Este libro lo trabajamos entre la doctora Julia del Carmen Chávez Carapia, que es de la UNAM, Alejandra Vianney Arellano Sierra y yo, Martín Castro Guzmán. Pues es un libro que desde el punto de vista teórico me parece que hay una buena recuperación, no solamente teórica, sino metodológica. Y aquí nos habla de qué son los modelos y cómo construir lo que son los modelos. Entonces es un libro bastante interesante. Entonces el libro, bueno, lo sacamos por la Universidad Autónoma de Yucatán, porque fue la que nos hizo el financiamiento, pero también igual por parte de lo que es la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social. Pues una coedición entre ambas instituciones. Entonces lo pueden bajar, lo pueden consultar y hacia el futuro podemos tener otra charla en el caso de que ustedes lo requieran, ¿no? Pues como esta charla podemos trabajar sobre diagnóstico, podemos trabajar sobre sistematización, podemos trabajar sobre programación, podemos trabajar sobre investigación cuantitativa, investigación cualitativa, y lo podemos hacer a través de este espacio. Entonces, estoy abierto al diálogo, ¿no? Y a la construcción del conocimiento a través de este espacio virtual. ¿Preguntas? Gracias. Chicos, para las preguntas, si les da vergüenza hablar, pueden hacerlo a través del chat. Las puedo ir leyendo yo para que el doctor las vaya contestando. Aquí hay una, dice, es de Brenda. Doctor, también los problemas y necesidades van cambiando y las sociedades. Quizá por lo mismo tenemos que estar actualizando conceptos, modelos, teorías, etc. Sí, la sociedad va cambiando. Cambia la sociedad, cambiamos nosotros. Todo cambia. Pues nada es eterno, ¿no? Todo va cambiando.
Y tenemos que ajustarnos a esos cambios, a nuevas formas de ver las cosas, a nuevas formas de hacer las cosas. Y entonces hay que apostarle a ese cambio. Y aquí la creatividad juega un papel importante. Entonces tenemos que despejar lo que es la cabeza para construir ideas. Y esas ideas no dejarlas en la cabeza, no llevarlas a la práctica, ¿no? Así que nos digan que estamos mal de la cabeza, pero la idea la tenemos que hacer, ¿no? No quedarse con nada en la cabeza, ¿no? Entonces, hacer las cosas. Claro, también igual cualquier actividad que hagamos, pues también igual puede haber un beneficio o podemos también igual generar una problemática, ¿no? Entonces tenemos que tener bien puestos los pies sobre la tierra, ¿no? Para poder aplicar lo que son esos cambios, ¿no? Muy bien, Fátima González dice, hablar sobre el diagnóstico también sería una gran idea. Si nos podría hablar un poquito más acerca del diagnóstico. El diagnóstico, bueno. Fíjense que hay un libro que me parece para mí es uno de los libros más, con una recuperación teórica y metodológica que mejor hemos hecho. O sea, es el libro más interesante para mí. Es este libro. Entonces, este libro también igual lo pueden bajar. Está también igual en internet. Entonces, el libro se llama Metodología de Intervención en Trabajo Social. Y lo trabajó lo que es el maestro Josué Méndez Cano, la maestra Claudia Judith Reina Tejada y Martín Castro Guzmán. Entonces, el libro lo pueden bajar. En este libro van a encontrar, desde el punto teórico, lo que son los diagnósticos. O sea, ¿qué es un diagnóstico? Entonces, cuando hablamos de diagnóstico, yo ahí tenía, antes de hacer el libro, me pasé yo alrededor de unos, sin mentirles, de un promedio como unos 20 años en la confusión. Estaba yo confundido, ¿no? No podía yo decía, y siendo profesor de prácticas, ¿no? Yo decía, no, lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico. Si queremos intervenir en la comunidad, lo más importante es hacer el diagnóstico. Con el diagnóstico vamos a identificar lo que son los problemas y lo que son las necesidades, ¿no? Más importantes que tiene lo que es la población. Y para eso, bueno, vamos a aplicar lo que son algunas técnicas para poder recuperar, ¿no?, lo que la gente piensa sobre lo que son sus problemas y sus necesidades. Pero de entrada tenemos que arrancar con lo que es el diagnóstico. Si queremos tener intervención, el diagnóstico juega un papel importante. Entonces yo estaba en ese problema. Yo decía que el diagnóstico era lo más importante. Pero al hacer el libro me doy cuenta, porque tuve que revisar qué es el diagnóstico, ¿no? Tuve que revisar varios autores, ¿no? Revisé, por ejemplo, a esta Mary Richmond, que escribe un libro sobre lo que es el diagnóstico, ¿no? Sobre el diagnóstico clínico. Pero no solamente ella, sino revisé a Ezequiel Anderé y revisé a otros tantos, al final de cuentas, ¿no? Y hago lo que es un capítulo del libro, porque no solamente es el diagnóstico, sino habla de otros temas, de la programación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en relación a lo que es el diagnóstico, hay diferentes tipos de diagnósticos, ¿no? Ezequiel Anderé le llama a lo mejor diagnóstico situacional, Mary Richmond le habla diagnóstico clínico, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí son diagnósticos y lo que es para mí son diagnósticos sociales, ¿no? Un diagnóstico social, ya sea clínico o también igual comunidad, ¿no? Pero es diagnóstico, para mí sería diagnóstico social. Pues un diagnóstico es la identificación de lo que es el problema y lo que es la necesidad. Pero no solamente la identificación del problema y la necesidad, sino también igual los recursos que tiene la población o la institución o el grupo para poder atender lo que es el problema y lo que es la necesidad. Entonces tiene que ver con recursos al final de cuentas, ¿no? Entonces no solamente es identificar lo que es el problema, que es lo más importante del diagnóstico, sino también cómo vamos a resolver el problema, a través de qué vamos a resolver el problema.
Y ahí los recursos juegan un papel importante, lo que son los recursos, ¿no? Entonces, el diagnóstico tiene elementos también igual metodológicos. Y entonces, esos elementos metodológicos tienen que ver desde lo que es la caracterización del problema, del sujeto y del lugar donde yo estoy trabajando el diagnóstico, ¿no? Que puede ser un territorio, o puede ser una institución, o puede ser lo que es un grupo, o puede ser lo que es la comunidad. Entonces voy a caracterizar cómo es el lugar, cómo es la institución, cómo es la gente, cómo es la problemática, ¿no? Una vez que yo haga eso, tengo que también igual hacer como otro elemento, pues tiene que ver con la identificación de problemas y necesidades, ¿no? Y entonces identifico y analizo lo que son esos problemas y esas necesidades que hay en ese grupo, en esa institución o en esa comunidad, dependiendo, en este caso, del problema a lo mejor central, ¿no? Otro elemento tiene que ver con la jerarquización, ¿no? De lo que es el problema y lo que es la necesidad. Y también igual otro elemento es la identificación de recursos. Otro elemento tiene que ver con la imagen objetivo, ¿no? Que yo tengo sobre lo que es el problema. Entonces, con esos 5 elementos juegan un papel importante o puedo construir lo que es el diagnóstico. Pues, pero yo tenía esa confusión en relación a que para hacer un diagnóstico, a fuerzas necesitamos de estudios. Pues no solamente es llegar a la comunidad y decir, bueno, voy a aplicar ese instrumento y de ese instrumento saco lo que es el diagnóstico, ¿no? Identifico lo que son los problemas, los recursos, no, sino tengo que hacer estudios. En el caso de la comunidad, tengo que elaborar un estudio exploratorio descriptivo. Pues es un estudio más grande. Como resultado de esa información me va a poder servir para poder yo hacer una recuperación de lo que son los problemas más importantes, ¿no? Hacer como una síntesis al final de cuentas, ¿no? Para poder elaborar lo que es el diagnóstico. A lo que voy es que no puede haber un diagnóstico si no hay investigación a través de lo que son los estudios. Y los estudios pues, son importantes, ¿no? El estudio exploratorio, el estudio descriptivo, el estudio explicativo y el estudio correlacional. En la medida en que yo tenga esos estudios, el diagnóstico va a ser mucho más completo. Entonces, profesores de prácticas tenemos que hacer estudios. Claro, el problema es el tiempo en el que estamos dando lo que es la práctica. Hay veces que los tiempos son muy cortos, y más si lo combinamos con otras asignaturas teóricas, ¿no? Y entonces, por lo tanto, tenemos muy poco tiempo para hacer lo que son los estudios. Y hay veces que no profundizamos en lo que son los estudios y nos quedamos solamente como en la apariencia de lo que son los problemas, ¿no? Y solamente no profundizamos y tenemos un conocimiento mucho más profundo de lo que son los problemas y lo que son las necesidades, ¿no? Entonces, el diagnóstico es fundamental. Sí, es fundamental, pero los estudios o la investigación, pues también igual juega un papel importante, ¿no? Entonces, un diagnóstico, pues tiene que ver o sea, es previo a lo que es el programa. No puede haber, porque es como la materia prima. Es la información que yo voy a utilizar para poder construir lo que es un plan, programa o proyecto. Entonces, no puede haber plan, programa, proyecto sin lo que es el diagnóstico. Pero no puede haber diagnóstico sin lo que son los estudios, ¿no? Es lo que podría yo decir en estos momentos de lo que es el diagnóstico. Muy bien, gracias. Ariana pregunta, ¿cómo podemos evaluar el modelo para saber si nos puede servir? Yo señalaba hace un ratito que para poder evaluar primero pues, hay que hacer el modelo, ¿no? Una vez que el modelo es como el resultado o es como la propuesta de lo que vamos a hacer al final de cuentas, o es el resultado de la investigación. Es como la pastillita que encontramos para resolver el problema de cómo hacer para que la población participe, ¿no? Y todos estamos en búsqueda de eso.
Entonces, esa pastillita o ese modelo lo tenemos que llevar a la realidad para que lo podamos aplicar. La pastillita no la tenemos que tragar, ¿no? Si no, no tiene efecto al final de cuentas y no podemos resolver el problema del dolor de cabeza. Es lo mismo con lo que es el modelo. Entonces, el modelo no solamente puede quedar en el plano de la teoría, no, lo tenemos que llevar al plano de la práctica. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar si responde o no responde para poder evaluarlo, ¿no? Entonces, no lo podemos evaluar si no lo aplicamos. Entonces, lo tenemos que aplicar. En la medida en que lo apliquemos, la propia acción o las propias actividades o la propia población nos va a decir si funciona o no funciona lo que es el modelo, ¿no? O los resultados al final de cuentas. Pero tenemos que aplicarlo. En la medida en que lo aplicamos, un elemento importante que yo señalaba es la sistematización. Entonces, la sistematización me va a permitir que yo pueda tener una evaluación o pueda yo recuperar mucho mejor lo que se hizo con la aplicación del modelo. Entonces, la sistematización juega un papel importante. Entonces, la sistematización tenemos que hacerla. Entonces, tenemos que luchar en lo que son las instituciones donde estudiamos, porque tengamos una materia que nos ayude a sistematizar o que nos enseñe a sistematizar. En Yucatán tenemos una asignatura que se llama sistematización. Hay un libro también igual ahí que habla sobre la sistematización. Entonces, ese libro está aquí también igual en esta página de acanix.org. Ahí van a encontrar ese libro de sistematización. Está buenísimo ese libro. Bueno, ese libro lo escribí yo. Digo, está buenísimo porque yo lo estoy promoviendo, ¿no? No, está padrísimo. Está padre lo que es el libro. Entonces, también igual lo pueden bajar. Ese libro lo sacamos por Miguel Ángel Porrúa y por la UADY. En el caso de la UADY, que es la Universidad de Yucatán, tenemos acá libros. El libro está en bodegas y se vende muy poco porque está en bodegas y porque pues, no hay una librería muy grande, ¿no? No hay una distribución por parte de la UADY. Pero los libros que tenía Miguel Ángel Porrúa, ese libro ya se vendió, ese libro está agotado. Entonces, lo que hice fue subirlo a internet para que lo que yo quiero es que me lean, al final de cuentas, ¿no? Entonces, es un libro bastante interesante que me habla de cómo sistematizar. ¿Qué es la sistematización? ¿Cómo se ha entendido la sistematización? Y cómo sistematizar. Y entonces, está buenísimo el libro. Entonces, ahí hago un análisis de los principales autores, ¿no? Expertos que han trabajado el tema de la sistematización. En México tenemos a una persona que se llama, una maestra, también de la UNAM, que se llama María del Carmen Mendoza Rangel, que escribe un libro que se llama Una opción metodológica para los trabajadores sociales. Y dentro de ese librito, que son un promedio de 60 hojas, el libro lo pueden también igual bajar de internet. Ese libro tiene un apartado que aborda el tema de la sistematización. Entonces yo recupero lo que hizo Mari Carmen y hago una propuesta con la revisión de otros autores y hago una propuesta de cómo sistematizar, ¿no? Cómo recuperar lo que es la experiencia. Entonces la experiencia juega un papel importante para evaluar lo que son los modelos. Pero primero tenemos que aplicarlos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Brenda quiere hacer una participación. Adelante, Brenda. ¿Me escuchan? Sí. Hola, doctor. Brenda Jasso de Monterrey, Nuevo León, siguiéndolo aquí por esta plataforma. Mi pregunta va relacionada a la parte de la evaluación de los proyectos sociales. O sea, ahorita estamos viendo de que hay modelos, de que hay intervención, pero en ocasiones ya como trabajadores sociales al momento de ejercerlas despegamos esa parte de la evaluación. Ahorita nos compartió un poquito más, pero mi pregunta va un poquito más dirigida en cuanto a la importancia, o no sé si hay referencias, y también en cuanto a la enseñanza desde su experiencia sobre
específicamente evaluación de proyectos sociales, porque creo que en varias carreras está como también como materia. Entonces, ¿cuál es su opinión respecto al enfoque de esa evaluación de proyectos sociales para trabajo social? Bien, fíjate que en relación a lo que son la evaluación de proyectos, aproximadamente como unos 4 años tomé un curso aquí en la UADY, un curso que dieron para los investigadores. O sea, era un pequeño tallercito, ¿no? Y en ese pequeño taller yo tomé nota de todo, ¿no? Tenía que ver con lo que son, cómo construimos lo que son los indicadores para poder evaluar lo que son los proyectos. Y yo creo que tenemos los trabajadores sociales problemas en lo que es la construcción de lo que es el indicador. Pues cuando hablamos de indicadores, los indicadores parten de lo que son los objetivos, que son cualitativos, pero también igual de lo que son las metas, que se convierten en cuestiones cuantitativas. Y entonces, lo que son las metas se convierten, al final de cuentas, en actividades, ¿no? Y en tareas, lo que es una meta, ¿no? Entonces, una meta es actividad y una meta son tareas. Para que yo pueda cumplir lo que es la actividad, necesito hacer las tareas. Para yo poder cumplir lo que es la meta, necesito hacer un conjunto de actividades, ¿no? Y entonces yo tengo que construir lo que es el indicador a partir de lo que es la meta. Y entonces si yo me propongo, bueno, que no, en programación no puedo decir en la meta que tengo que alcanzar el 100% de lo que es la población, ¿no? O sea, si voy a trabajar lo que es analfabetismo en X comunidad, no puedo decir que el 100% de la población, ¿no?, de esa comunidad, pues bueno, va a aprender a leer y a escribir. Para poder alcanzar yo esa meta, pues bueno, necesito pues hacer que toda la población participe al final de cuentas, ¿no? Y a lo mejor no todos van a ir, y por lo tanto, lo que es en programación, pues tengo que programar en lo mínimo lo que es la meta, ¿no? Y entonces, pero al final de cuentas no es tanto lo que es el porcentaje, ¿no? Sino más bien lo que yo pretendo alcanzar, que tiene que ver con lo que es el analfabetismo X en esa comunidad. Entonces, tengo que construir ese indicador a partir de lo que es la meta, ¿no? Y por lo tanto, bueno, las actividades y las tareas, pues se tienen que cumplir, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho lo que es la construcción de indicadores. Entonces, ese taller me pareció a mí bastante importante, ¿no? Y hay un apartado en ese libro que yo señalaba, de este libro, ¿no? En la página 167 hay un capítulo del libro que se llama Indicadores para la evaluación de proyectos sociales. Y está bastante sistematizado, ¿no?, de cómo construir lo que son los indicadores. Entonces, son promedio de unas 10 hojitas que van a ser de gran utilidad. Entonces, eso es lo que yo podría decir, ¿no? Muy bien, gracias doctor y gracias Brenda por tu pregunta. También quiere participar Dafne, adelante. Sí. Hola, buen día. Sí, buenos días. Sí. Quisiera acotar el tema de la flexibilidad metodológica para la elección del modelo de intervención, porque a veces pasa que, bueno, a mí me pasó el año pasado en mi práctica de caso, que si bien puede diagnosticar un problema y después utilizar un modelo para ese problema, después el problema cambia y por ende es como cómo tú puedes cambiar tu modelo para la resolución de las nuevas problemáticas. Entonces, no sé si usted ha podido investigar o ha visto cómo se da el tema del cambio de los modelos de intervención para poder realizar una intervención fructífera en los cambios de las problemáticas de la población. Ok. Hay modelos ya construidos, ¿no? Y hay que partir de ese hecho, de que tenemos modelos. O sea, modelos para atender problemas diversos.
Entonces va a depender mucho de lo que es el problema. O sea, del problema que yo busque dar respuesta o que yo trate de atender, ¿no? Y entonces tengo que revisar qué modelos existen, porque no es lo mismo construir un modelo a que yo pueda utilizar lo que son los modelos. O sea, para construir un modelo me va a llevar tiempo, porque requiere de investigación y requiere que yo lo vaya a aplicar y que lo pueda yo evaluar, lo pueda enriquecer y nuevamente volverlo a aplicar, ¿no? Me va a llevar tiempo, al final de cuentas, ¿no? Porque tengo que... recuerden que tenemos, todos los trabajadores sociales, tenemos lo que es un proceso metodológico. Y ese proceso metodológico lo tenemos que hacer. Y entonces, en el proceso metodológico que hacemos a nivel nacional y a nivel internacional, tiene que ver primero que partimos del problema. Para ello necesitamos investigar. Después de la investigación es programar. De programar, ejecutamos. De ejecutar, evaluamos. De evaluar, tiene que ver también esta parte de, antes de evaluar, tiene que ver con la parte de supervisión, ¿no? Entonces, ejecutamos, supervisamos, evaluamos, sistematizamos, y yo digo, construir un modelo y después ejecutar lo que es el modelo. Y nuevamente, volvemos otra vez al círculo que tiene que ver con el problema del modelo ya aplicado, investigar, programar, ejecutar, ¿sí? Y en esa medida vamos enriqueciendo lo que son los modelos. Entonces, de esa forma yo creo que tenemos que construir el modelo, pero lleva tiempo. No es lo mismo que yo tenga el problema ahí y que diga, voy a buscar lo que son los modelos que existen. Dentro de los modelos que existen, normalmente tenemos de caso. Modelos para atender lo que es una crisis, por ejemplo, ¿no? Pero son modelos que se han construido y que nos sirvieron para un momento histórico y que están ahí los modelos y que seguimos utilizando. Podemos hacerle cambios y podemos hacerles ajustes, sí lo podemos hacer. O podemos llevarlo a nuestras propias necesidades como profesionistas, ¿no? Y a lo mejor no lo estamos aplicando tal cual, pero nos puede servir, pero lo estamos poniendo en práctica, ¿no? Entonces va a depender, desde mi punto de vista, del problema. Entonces, del problema en el que yo esté trabajando, ¿no? Entonces, para que el modelo no encasille lo que es el problema de ese sujeto a lo que es a ese modelo. Modelos hay varios. Yo creo que lo más importante es que podamos construir lo que es nuestro propio modelo, ¿no? Y que construyamos modelos para poderlos utilizar. Entonces, hay varios libros que hablan de lo que son los modelos. Y entonces tenemos que revisar los modelos al final de cuentas, ¿no? Para poderlos aplicar. Ajustarlos a la realidad, ajustarlos al problema. Y el que más nos pueda servir, el que más nos ayude a resolver lo que es el problema. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. De parte de mí y de mis compañeras, agradecemos su tiempo y el espacio que se tomó por compartirnos un poquito más acerca de sus conocimientos. Yo creo que sí se esclareció más qué son los modelos y cuál es esa interacción entre la praxis y la teoría. Le agradecemos y estamos abiertos a otra nueva reunión virtual. Muchísimas gracias. Igualmente les agradezco mucho y por favor entren a canix.org y revisen los libros. Son libros que están ahí, ¿no? Los pueden bajar y los pueden compartir. Gracias, doctor, y gracias a todas ustedes de parte de Leoneset. Pues les agradecemos su tiempo y muchísimas gracias y que tengan buen día. Igualmente, muchas gracias. Hasta pronto. Luego. A cuidarnos. Sí.